menos de 2 años, la editorial lanzaroteña Ediciones Remotas ha publicado ya 4 libros y el quinto está en camino. Para hablar del trabajo de esta editorial y de sus proyectos, tenemos a los dos responsables de la iniciativa cultural, a Mario Ferrer. Buenas, ¿qué tal? Mario Ferrer es periodista e historiador, y también a Rubén Acosta. Hola, bueno. Muy conocido en Lanzarote por su trabajo en el ámbito de la fotografía. Bueno, el último libro que han sacado al mercado próximamente, hoy lo presentan en la Feria del Libro a las 7 de la tarde, es este volumen que tenemos aquí, Prensa, Sociedad y Cultura en Lanzarote y Fuerteventura, en un recorrido, Mario, desde 1852 a 1936. Es un libro de investigación que te ha llevado unos cuantos años poder parir, ¿no? Sí, es en realidad un proyecto de nosotros, de la editorial de Ediciones Remotas y de Ediciones Censura, que es de Tenerife, y es, claro, muy personal porque es parte de mi tesis doctoral, y resumirlo un poco en pocas frases, lo que diría es que es un estudio de la evolución de la prensa desde la historia social y cultural, es decir, la prensa no solo como testigo de qué es lo que pasaba en la isla, sino también como reflejo pues, de las sociedades que había en ese momento, los valores históricos de cada periodo, pues desde la política, la economía, porque la prensa y los medios de comunicación son, yo no diría un cruce de caminos, sino casi una autopista donde confluye todo, desde literatos a religiosos, a caciques, a gente de todo tipo que trata de influenciar, y entonces también una cierta historia de la manipulación a través de los medios en la isla. Eso es muy interesante, ¿no? Que es algo que también está muy en boga todavía hoy en el año 2014. Estábamos antes de empezar la entrevista leyendo algunos pasajes de diversos periódicos de esa época, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ya que has estudiado la prensa en estas dos islas orientales, ¿qué diferencias has encontrado entre lo que se ha publicado en Lanzarote y Fuerteventura en estos 2 últimos siglos con lo que se ha hecho en otras islas del archipiélago o con otros territorios de la península o de características similares a Lanzarote y Fuerteventura? Claro, el subtítulo de la investigación y del libro es el periodismo en la periferia de la periferia. Hay que tener siempre presente que cuando hablamos de Lanzarote y Fuerteventura en este periodo, siglo XIX y gran parte del XX, estamos hablando del sur. Estábamos en una zona muy marginal donde, por ejemplo, el agua seguía marcándolo todo, ¿no? Eso, hay un capítulo que yo creo que es lo más interesante, a mí de los que más me gustó, que es una comparación, una historia comparativa con otras áreas. Y aquí en Canarias, pues las referencias son Gran Canaria y Tenerife, sobre todo Tenerife que está más estudiado. Y claro, mientras en Tenerife ya desde los años 20 hay una cierta clase urbana que consume medios de comunicación, prensa, hay una pequeña burguesía ilustrada, hay un mercado publicitario que permite mantener los periódicos, eso en realidad en Lanzarote y en Fuerteventura no pasa hasta la llegada del turismo prácticamente, ¿no? Y comparado con otras zonas de España, pues lo que vemos es 2 ritmos, los núcleos principales donde hay un mayor desarrollo urbano y económico, y luego zonas más alejadas. Y hay una comparación que a mí me gustó mucho, porque parte de la investigación fue en Liverpool, la Universidad de Liverpool, que es con la isla de Man, una isla que pertenece a la corona inglesa, entre Irlanda e Inglaterra. Muy conocida por sus posibilidades financieras, ¿no? Sí, que ahora es un cierto paraíso fiscal, y es una isla de las dimensiones de Lanzarote, más o menos un poco más pequeña, de población a la parecida, pero que claro, si comparamos por ejemplo la evolución del analfabetismo, que es básico, ellos a finales del 19 tenían justo los índices contrarios que Lanzarote, aquí estamos y Fuerteventura, en torno al 90% de analfabetismo, y allí era al revés, solo el 10% de analfabetos. Las comunicaciones fueron muchísimo mejores, entonces lo que hay siempre, yo creo que es uno de los componentes interesantes de la historia social y cultural, que es el análisis al que yo más me dedico, es que explica los fenómenos sociales, históricos, para entender que las cosas suceden por algunos motivos, que hay razones económicas, sociales, ideológicas, de todo tipo, que explican las evoluciones de un tipo o de otro, ¿no? Y entonces, comparando con la isla de Man, ves que el desarrollo de la prensa aquí fue mucho más marginal, mucho más precario, pero aún así pues tiene muchísimo interés para que quiera conocer un poco la evolución de estas 2 islas. Bueno, este volumen que se presenta este viernes en la Feria del Libro es el 4º de Ediciones Remotas, ¿no? En este caso en coedición con otra editorial de Tenerife, una editorial técnica, ¿no? Que se especializa precisamente en este tipo de publicaciones, pero es el 4º que ustedes en apenas 2 años, en menos de 2 años, han sacado al mercado. Lo primero que a uno se le pasa por la cabeza, Rubén, es cómo se les ocurre embarcarse en una empresa cultural en plena época de crisis.
Bueno, primero, cuando lo hemos contado muchas veces, cuando Mario vino a proponerme fundar una editorial, pensaba que yo le iba a decir que no, pero no sabía que se había encontrado a otro loco como él, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí es posible y de hecho estamos demostrando que es posible. Nosotros no teníamos una línea clara a seguir, pero sí queríamos publicar libros que nos sintiéramos cómodos con ellos, ¿no? Y a lo largo del tiempo y de las publicaciones vamos marcando una línea de trabajo, ¿no? También. Creo que sí es posible, porque quizás había un vacío en ciertos temas y en ciertas publicaciones, y también tenemos una suerte que es el turismo, y faltaba, o veíamos que faltaba, productos culturales para el turismo. Entonces también no estamos, además de proyectos de investigación, también intentamos surtir al turismo y dotarlos de esos productos culturales. El primer libro que sacaron a la luz es un libro de fotografía, básicamente un libro que tenía en una pareja de alemanes residentes en La Graciosa a sus protagonistas, su visión de cómo era La Graciosa a finales de los años 60, principios de los 70. Es ese libro que tiene Mario en las manos. Mario, ¿cómo fue la génesis de esa publicación? Pues ya que estamos trabajando ahora mismo en el quinto, la verdad es que siempre hay como una nube de proyectos alrededor de lo que intentamos atacar, ¿no? Y hay un momento que hay una pequeña catarsis y decidimos ya cuál es el proyecto. Este fue, pues como en realidad lo que Rubén lo ha contado bastante, que nosotros no tenemos una línea editorial clara, que dentro de 20 años ya sabremos, pero sí hay un nexo común que nos hemos dado cuenta y es que son proyectos que nos apasionen, ¿no? Que nos gusten. Y en este caso era un libro muy especial porque son libros de una colección de fotografías de los años 70 de dos personajes muy peculiares, Nick y Elsa Wagner, dos documentalistas de la televisión alemana que recorrían el mundo haciendo documentales para la televisión y que descubrieron la isla y hicieron la isla su pequeño paraíso de vacaciones. Luego ya empezaron a ir más a menudo, y entonces esta historia es una cierta doble historia de amor, un poco entre ellos y La Graciosa. Y luego una parte documental muy importante porque cuenta a través de las imágenes cómo era la vida de una isla pesquera muy auténtica, donde toda la comunidad de cierta manera remaba junto porque era muy precaria la vida, y hay un testimonio gráfico, yo creo que de muchísima calidad, que es un libro que se ha vendido muy bien. Otro libro, Rubén, quizás es el que hasta ahora más ha vendido, el que más éxito comercial, ¿no? Sí. Me imagino que para los propietarios y promotores de la editorial todos tienen su parte de éxito, aunque se vendan más o se vendan menos. Pero es el libro Lanzarote y el vino, que particularmente creo que es como una mezcla que puede ir destinado tanto al lector curioso que quiere conocer un poquito del vino de Lanzarote, al lector erudito que quiere investigar sobre los orígenes de la viña y del vino en la isla, ¿no? ¿Cómo se afrontó ese trabajo, que además contó con muchísima participación de expertos en el sector vitivinícola de la isla, ¿no? Sí, era un reto porque no es una historia lineal, por así decirlo, sobre el mundo del vino, sino es todo lo que rodea al mundo del vino. O sea, desde aspectos gastronómicos, aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos naturales. Entonces, abordarlo fue complejo. Yo tenía, bueno, por vinculación familiar y profesional de diferentes proyectos, tenía bastante documentación. Entonces, simplemente cuando estábamos abordando el proyecto salió este tema y enseguida, como dice Mario, fue una catarsis y fue darnos cuenta que sabíamos mucho sobre el tema. Es un libro que hacía falta en Lanzarote, quiero decir, teniendo un sector primario prácticamente volcado en el mundo del vino, luego no había literatura en el sentido de documentación, de investigación con respecto a este mundo, ¿no? Quizás creo que faltaba una unidad de criterio en la explicación, en la interpretación del paisaje, porque no existía, como dices, no existía nada. Entonces, aquellos que explican el paisaje, o sea, desde guías turísticos, propios guías de las bodegas, cada uno contaba la historia según se la habían contado, pero no había una fuente donde acudir. Y estamos bastante orgullosos de decir que muchos guías turísticos han comprado la guía. No queremos ser un libro de referencia, pero al final la experiencia ha dicho que sí, que la gente acude a él a consultar cosas. Y sí es verdad, como tú dices, que puedes afrontar el libro de una manera muy didáctica, y para los eruditos se dan aspectos muy técnicos porque hemos querido rodearnos, lógicamente somos los autores, pero no somos especialistas tanto en la materia, y para temas muy en concreto hemos querido rodearnos de profesionales y del sector del vino en Lanzarote. Es decir, en ese libro participan pues Agustín Pallarés, Santiago Alemán,
ilustraciones, Ignacio Valderas, que es enólogo, Ignacio Romero, que luego hablaremos de otro proyecto que tienen con este profesional del senderismo, Alberto González, Gustavo Palomo, un conocido sumiller de la isla, y Juan José Otamendi, que es uno de los propietarios de Bodegas El Grifo y además una de las personas que más debe saber de vino, no solamente en Lanzarote, sino en toda Canarias, ¿no? De historia del vino, probablemente el que más sepa. Entonces es una obra casi coral, ¿no? Ha sido, me imagino, complicado mezclar el conocimiento que tiene cada uno de estos profesionales en un volumen y hacerlo atractivo para el público en general, ¿no? Sí, además el atractivo está siendo, porque ya hemos agotado la primera edición, acabamos de publicar una segunda edición que hemos presentado en Gran Canaria y en Tenerife, que también tenemos distribución a nivel regional, y pronto sacaremos también una edición en otros idiomas, en alemán. Entonces estamos viendo que existe muchísimo interés por él. Uno de los autores que participó en ese Lanzarote y el vino es Agustín Pallarés, ¿no? Y el tercer libro que saca Ediciones Remotas es uno que precisamente está muy relacionado con Agustín Pallarés y con el archipiélago chinijo, ¿no? ¿Cómo ha sido, Mario, el proceso de elaboración de este libro? Que yo creo que Agustín Pallarés es muy conocido en Lanzarote por su labor investigadora en el ámbito de la historia, de la toponimia, pero quizás era el primer libro que realmente publicaba, ¿no? Sí, realmente es el primer libro del que él es el único autor. Y es una historia muy particular porque él también es un personaje muy particular, porque es nieto e hijo de torreros y él estuvo 40 años en Alegranza atendiendo el faro, y entonces a mí la verdad que me emociona un poco el personaje porque tiene un carácter, una pasión casi, yo diría, incomprensible por la razón y por el conocimiento. Hace poco estuve hablando con él, fui a verlo con una amiga que hablaba alemán y empezó a hablar un poco en alemán, en inglés, en muchos idiomas. Y él siempre dice, porque aprendió, por ejemplo, lo explico para explicar el personaje, aprendió francés e inglés en los años 40 de la posguerra de forma autodidacta en Alegranza. Y él dice que la gente pues lo alaba por el sacrificio, y él dice que no es ningún sacrificio, que es su voluntad, que él se lo pasa muy bien aprendiendo. Y así se ha pegado casi medio siglo investigando con sus teorías, que siempre son interpretables, pero que tienen un valor enorme, ¿no? Y este libro es una guía, pues desde la geografía, la toponimia, los valores más naturales a todos los valores humanos de un territorio totalmente desconocido que es Alegranza, y es un libro muy particular, pero encierra una historia yo creo que muy curiosa y muy interesante, que es la de Agustín Pallarés, ¿no? Ahora mismo tienen en proceso de gestación el que será el próximo libro de Ediciones Remotas, que está relacionado con alguien al que hemos mencionado antes, a Ignacio Romero, que es una persona también muy conocida porque lleva senderismo Lanzarote y en los últimos años ha enseñado la isla no solamente a los visitantes, sino también a muchos residentes que no conocían los vericuetos perdidos que hay por nuestro territorio, ¿no? ¿Cómo está siendo el proceso de elaboración de ese libro y cuál es el objetivo de ese próximo volumen? Bueno, el libro sobre senderos de Lanzarote está siendo un proceso, digamos que tallar una escultura, porque Ignacio Romero tiene unos conocimientos muy amplios, entonces hay que centrarnos, y estamos intentando hacer una guía de senderos, sobre todo muy práctica en el sentido de desde detalles tan sencillos como que te quepa en el bolsillo, que te la puedas llevar, sí, que teniendo en cuenta factores naturales como el viento en Lanzarote, que no puedes desplegar un mapa grande, por ejemplo, ese tipo de detalles. Es importante contar con esos detalles porque cuando uno sale de excursión, en ocasiones no va pensando en cargar con un volumen de biblioteca, ¿no? Sí, aparte, y todo el contenido, Nacho tiene la experiencia de todos estos años pateando Lanzarote, tiene muchísimos conocimientos también de biología, de flora, fauna y también de aspectos etnográficos, y está siendo un proceso muy creativo, en el sentido también de, por ejemplo, estamos desde diseñando los mapas propios, iconografía y gráficos propios. Está haciendo un trabajo de edición muy importante para nosotros también. Llevan, lo comentábamos antes, menos de 2 años con la editorial, con Ediciones Remotas, la prolífica trayectoria que llevan en este corto periodo de tiempo salta a la vista y está sobre la mesa, ¿no? ¿Con qué apoyos han contado, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y con qué trabas también se han tropezado? ¿Qué dificultades han tenido que superar en este periodo de tiempo?
Bueno, Apoyos nosotros desde el principio además funcionamos así y quisimos por propia iniciativa personal plantear los proyectos que nosotros queríamos hacer. Y sí es verdad que hemos encontrado apoyo una vez los libros ya están terminados. Entonces sí es verdad que hay instituciones o organismos privados que nos han comprado ejemplares de libros, pero siempre hemos querido mantener nuestra independencia en el sentido de dirigir nuestros propios proyectos, ¿no? Y posteriormente se han sumado otras instituciones. La verdad es que trabas, la única traba que por lo menos personalmente veo es la del tiempo que disponemos nosotros. Claro, porque digamos que no es su actividad principal, ustedes tienen sus trabajos, sus proyectos particulares y en los ratos libres, entre comillas, se unen para desarrollar estas aventuras editoriales, ¿no? Mario, quizás estos años han sido duros, han sido intensos, pero merece la pena, no solamente desde el punto de vista económico, que ustedes nos dirán si se van a convertir en el próximo Grupo Planeta, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, ¿merece la pena tanto esfuerzo? Pues ahora que Rubén contaba lo del trabajo que estamos haciendo, que gráficamente es espléndido, con senderos, el libro de senderos y de contenido tiene muchísima información, hablando con Nacho decía que claro, que los proyectos solo salen si le metes pasión. Yo personalmente me he dado cuenta que o me gusta lo que hago o si no me cuesta muchísimo trabajar. Y entonces realmente no vamos a ser Grupo Planeta, no sé si llegaremos a ganar dinero, pero es una satisfacción personal enorme que claro, tiene que verse con los pies en la tierra que contribuye, ¿no? Yo siempre cuento de respecto a esto dos cosas que me han pasado recientemente. El año pasado estuve en Menorca, una isla parecida a Lanzarote, en realidad con menos población, y cuando estuve viendo el fondo bibliográfico que tenían allí, es una isla con una tradición de lectura y cultural muchísimo, ya muy asentada. Su fondo bibliográfico triplica o cuatriplica lo que hay en Lanzarote. Y eso tiene que ver con otro dato que salió hace poco, que lo daba el ISTAC, y es que aunque ha bajado 10 puntos, el 49% de la población de Canarias no lee ni un libro ni una revista en ningún momento. Declaran que no leen nunca, ¿no? Y yo creo que mal dato para nuestro negocio, aquí nos incluimos también los medios de comunicación, ¿no? Sí, yo creo que leer es una actividad demostrada que es bastante buena y que lo que hace falta es entre todos colaborar, y Lanzarote y Fuerteventura son islas y Canarias que necesitan de publicaciones culturales que se pueden hacer con toda la dignidad, la espectacularidad y la amenidad que queramos, y en eso estamos luchando, y yo creo que si no ganamos al menos no lo pasamos bien. Y en el terreno de la ficción, ¿se han planteado abrir alguna línea editorial vinculada a la ficción, a la narrativa, a la poesía, o incluso libros estrictamente, por ejemplo, culturales, como de fotografía, pintura, etcétera? ¿Se lo han planteado o han tenido ya ofertas en ese sentido? Sí, la verdad es que tener una editorial te salen muchos amigos, te llegan muchos proyectos y a veces, como dice Mario, es complicado definir, ¿no? No estamos cerrados a ficción. De hecho, algún autor al principio decía que no nos mandaba nada porque veía que nuestra línea no era así, pero no estamos cerrados a la ficción, desde novela larga hasta relato corto. O sea, eso no es, como dijimos al principio, si nos apasiona el proyecto, desde luego que vamos a ir a por él. Y quizás, Mario, el mayor problema, que ya que estábamos hablando de la prensa en el siglo XIX, en el siglo XX, el mayor problema que tengamos en Lanzarote todavía, que sigamos teniendo en Lanzarote, tiene que ver precisamente con producir, con elaborar el producto, no el contenido, sino el continente. ¿Cómo le pregunto, cómo se las ven y se las desean para sacar libros con una calidad que salta a la vista, desde el punto de vista del acabado, en una isla como Lanzarote? ¿Cómo es la aventura? Pues ahí es otra parte de la editorial, igual que lidiamos con impuestos, con otras cosas, es con las imprentas, hemos ido cambiando, siempre nos gusta, también depende un poco del tipo de libro, pero por ejemplo La Graciosa queríamos que fuera un libro objeto, que también de cierta manera simbolizara la isla. Y ahí yo siempre digo que el ojo de la editorial es Rubén, que es quien maneja mejor la parte gráfica, pero bueno, también muchas veces pues lidiar entre los dos, llegar a un acuerdo, ver entre los autores y en realidad todas esas negociaciones, todos esos pasos, toda esa lucha te va curtiendo, te vas conociendo, vas aprendiendo también todo el mundo editorial, la parte gráfica, técnica, desde la parte de legislación, que te van formando y te van formando. Si te apasiona, como decía antes con Rubén, con Nacho, pues tiras para adelante y vas sacando proyectos. Y casi lo más difícil a mí es, una de las cosas que me parecen más complicadas es no apasionarme con tantos proyectos que van surgiendo, ¿no? Hay que ir poco a poco construyendo, caminando, nunca mejor dicho, ahora con lo de los senderos, poco a poco, para ir viendo hacia dónde nos dirigimos e ir aprendiendo y disfrutando del camino también.
Rubén, al margen de la actividad editorial, en tu ámbito profesional, eres fotógrafo comercial, muy conocido en la isla, y recientemente nos llegan ecos de alguna noticia de que has tenido, bueno, algo que siempre se agradece, ¿no? Pues me imagino por parte de un fotógrafo, que una entidad tan importante como Coca-Cola se haya interesado por tu obra. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Sí, bueno, el pasado noviembre participé en una exposición en el DADOS de Salamanca, que es una exposición que colaboraba el Gobierno de Canarias con artistas canarios y también colaboraba la Fundación Coca-Cola. Y era sobre una retrospectiva de artistas contemporáneos canarios y bueno, englobaba a muchos artistas. Y nada, y la Fundación Coca-Cola al final, a la clausura de la exposición, decidió comprarme pues toda la colección de fotografías que estaban ahí porque les pareció interesante. La Fundación Coca-Cola llevaba 3 años sin comprar obra y la directora de la Fundación, Lorena del Corral, que es una comisaria de arte, una curadora muy reconocida. Y para mí es un orgullo porque quizás es de las colecciones que existen en España, colecciones de arte más importantes que hay. De hecho, si han visitado alguna vez Arco, siempre verán una pegatinita comprada por la Fundación Coca-Cola y compran nombres bastante importantes. En tu obra artística has fotografiado, por ejemplo, los paisajes menos agradables de Dubái, del desarrollo inmobiliario de ese emirato, o el proceso también de creación de macrociudades en China, ¿no? Y parte de la obra también ha tenido que ver con bueno, los efectos de la especulación, ¿no? Sí. ¿No te han puesto en busca y captura en esos países por dar mala imagen a sus territorios? Bueno, ya me pondrán de busca y captura en Lanzarote próximamente, pero bueno, en principio a mí cuento una anécdota, me hizo gracia una vez que puse el trabajo de Dubái en una galería en Madrid, que me vino un asesor artístico de uno de los jeques de Dubái preguntando para comprar obras. Y yo digo, mira, yo te doy el catálogo, pero probablemente no me vayas a comprar nada porque no es precisamente una visión amable de la ciudad, ¿no? Y mi intención nunca es hacer una visión amable de las cosas. Creo que el arte es una herramienta y por lo menos yo lo veo así, como de denuncia social o de denuncia en cualquier tipo de sentido, ¿no? Mis próximos proyectos son 2, uno que está recientemente casi acabado, que es de Lanzarote y tiene que ver mucho con la especulación y con el urbanismo, y otro proyecto que probablemente a final de año acabe también y que el ambiente es regional, o sea, está hecho en toda Canarias y que es parte de la obra que me han comprado la Fundación Coca-Cola. El próximo proyecto de Mario Ferrer es todavía top secret, no se puede decir, pero bueno, en cualquier caso, les agradezco mucho que hayan pasado por la entrevista del día de Biosfera Televisión, que tengan mucha suerte con la editorial y con sus próximas iniciativas, y a ustedes les recomiendo que hoy a las 7 de la tarde vayan a la Feria del Libro. Se va a presentar este volumen del que hemos hablado, Prensa, Sociedad y Cultura en Lanzarote y Fuerteventura, y luego además hay una mesa redonda muy interesante a las 7:30, si no me equivoco, Mario, con El Roto, con uno de los viñetistas más importantes de la prensa española, firma indiscutible en el diario El País. Bueno, nosotros nos volvemos a ver el lunes, será con Blanca Fajardo, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Lanzarote, para analizar cómo está el sector de la construcción y también cómo ven los arquitectos el escenario que se abre en el futuro para el planeamiento insular y el planeamiento de diversos municipios que está ahora mismo en la fase caliente, en la fase de elaboración. Nos volvemos a ver el próximo lunes, pasen un muy buen fin de semana y hasta entonces.